Bienvenidos a Nuevamente, el nuevo programa de Tele 13 Radio, en el que vamos a conversar sobre nuevos temas, pero también queremos hacer nuevas reflexiones sobre los temas de siempre. Los voy a acompañar durante 30 minutos para que hablemos con los hombres y mujeres que hacen preguntas que van más allá, preguntas que buscan otro tipo de respuestas y que nos llevan a correr la barrera de la contingencia con sus nuevas miradas y nuevos diálogos. Y en el capítulo de hoy, día miércoles 5 de agosto, queremos conversar sobre el gerofeminismo, una palabra relativamente nueva que ha surgido para visibilizar las necesidades particulares de las mujeres mayores, las mujeres adultas mayores, profundizar acerca de las discriminaciones que sufren a lo largo de la vida y que invita a reflexionar acerca del envejecimiento futuro de manera colectiva. Y para hablar de esto, les presento a mi invitada. Nombre: Agnieszka Bosanic. Actividades y estudios: Activista por los derechos humanos de las personas mayores, psicóloga de la Universidad de Chile, máster en psicogerontología de la Universidad de Barcelona, candidata a doctora en medicina Universidad de Barcelona, fundadora y presidenta de la Fundación Geroactivismo y fundadora del colectivo Red Gerofeminista Latinoamericana. Campo de acción: Ha investigado y elaborado estudios sobre los diversos factores asociados a los adultos mayores. Agnieszka, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Nuevamente. ¿Cómo estás? Bien, Constanza, muchas gracias por la invitación. Como tú dices, estos temas no se hablan mucho, así que agradezco mucho el espacio. Bueno, y tenemos que aclarar, digamos, que Agnieszka está en Barcelona, donde estás sacando tus estudios de doctorado, así es que te agradecemos especialmente unirte a nosotros desde allá, esto lo permite la tecnología, ¿cierto? Pero partamos por entender, ¿cómo se define el gerofeminismo, Agnieszka? Bueno, el gerofeminismo es un neologismo que creé ahora en pandemia, mayo más o menos de 2020, luego de que empiezo a leer acerca de los feminismos, dándome este espacio que da la pandemia como de explorar otras cosas, y me di cuenta que no había nada en los feminismos que hablara de mujeres mayores, o sea, más las referentes, por supuesto, pero que tomara las banderas de lucha de las necesidades y demandas específicas de las mujeres mayores. O sea, esto es una creación tuya. El gerofeminismo, o sea, tú eres la autora del gerofeminismo, digámoslo así. Digamos que del concepto, porque es importante destacar que gerofeministas existen durante muchos años. Una de ellas es Simone de Beauvoir, por ejemplo, en su libro La vejez. Ahora, no sé, Angela Davis, o sea, que le haya puesto el nombre, una cosa, pero de que haya existido y que existen colectivos actualmente también peleando desde sus trincheras por los derechos humanos de las mujeres mayores, existen en todo el mundo, solo que no están visibilizados. Así como en su momento, ¿cierto?, aparece el feminismo como una, con una intensa manera y presión para poder hacer ver la problemática y la situación de las mujeres. Aquí esto finalmente es una rama, ¿cierto?, del feminismo que aboga, un movimiento que aboga por una visión positiva del envejecimiento y de la vejez, que es algo que en general pasa colado, como decimos en buen chileno. Claro, o sea, importante también destacar que gerofeminismo nace desde el alero de geroactivismo, que es el proyecto 1, la fundación que tenemos actualmente, y desde ahí nos vamos dando cuenta que las mujeres son doblemente penalizadas, por ser mujeres y por ser mayores. Y desde ahí también se abre un entrecruce de discriminaciones que se viven toda la vida. Le puedes a eso sumar si son afrodescendientes, si son LGTBI+, si son indígenas y sobre todo si son pobres. Entonces, esa mezcolanza de cosas hace finalmente que las mujeres seamos doble, triple, 4 veces discriminadas y que ya lleguen a mayores con toda esta carga de discriminaciones durante sus trayectorias vitales. Ya, ¿y por qué especialmente o cómo se suma, ¿cierto?, esta situación de vulnerabilidad permanente que tenemos las mujeres cuando uno es mayor? ¿Es peor esa vulnerabilidad? ¿Se suman más elementos de vulneración a las mujeres mayores? Claro, podríamos entenderlo desde ahí.
Si, por decirlo un ejemplo, nosotras que somos mujeres adultas, nos discriminan por ser mujeres, ¿cierto? Y ya luego vamos envejeciendo y ya nos van envejeciendo por ser, por ser envejecientes, por ir envejeciendo algo que está fuera de nuestro control. Entonces, claramente las mujeres cuando ya cumplen 60, por decirlo así, y ya son parte del grupo etario de personas mayores, ya se les ve como ciudadanos de segunda categoría, como que si la edad te pusiera a ti una fecha de caducidad. Claro, pero uno se podría preguntar por qué es diferente en ese sentido, ¿cierto? ¿La vejez femenina es diferente a la masculina en ese sentido? O sea, por ser mujeres mayores, ¿es diferente o es peor en este caso que ser hombres mayores? Claro, porque hay que verlo desde las trayectorias, no es desde que uno llega a los 60 y como que afloran todas estas discriminaciones. Lo podemos hablar desde las pensiones de las mujeres, las brechas salariales, las lagunas previsionales, las mujeres tenemos a veces menos acceso a la educación, hay enfermedades específicas para mujeres, entonces todo eso hace que las vejeces femeninas tengan otro cariz a las vejeces masculinas. Sin embargo, hay que destacar que ambas son discriminadas. Las vejeces femeninas aún más. Claro, la vejez en general, ¿cierto? Es discriminada, pero es peor, como dices tú, cuando uno es mujer. Tú dices que podemos observar, por ejemplo, mayores enfermedades mentales, también cardiovasculares, y también está el tema del maltrato. En ese sentido, ¿cómo afectan estos elementos, el tema de la salud, el tema incluso de la violencia, ¿cierto? Cuando una mujer es mayor. O sea, incide igual que como a una mujer adulta. Es importante decir que las mujeres mayores son ante mujeres que mayores. Entonces, todos estos fenómenos les afectan igual que les afectan a las mujeres adultas. Solo que está más invisibilizado. Y ese es el aporte de alguna forma que queremos hacer desde la red gerofeminista. Porque, por ejemplo, en el último tiempo han pasado femicidios que han estado muy en boga porque estamos en pandemia y sigue sucediendo estas cosas. Y fue asesinada una mujer mayor, Carmen Toro Durán, y no tuvo la repercusión mediática como ha tenido otros casos de mujeres que han sido asesinadas. Entonces, es importante empezar a visibilizar esto, que las mujeres mayores también son violentadas y viven estas situaciones día a día. Tú dices que, claro, que en general han sido invisibilizados, pero últimamente con el coronavirus se habla mucho, ¿cierto?, del adulto mayor. De hecho, hay medidas específicas para los adultos mayores, medidas restrictivas. Los adultos mayores de 75 años debieron, y muchos de ellos todavía, deben permanecer en sus casas porque son población de riesgo. Al agravarse la enfermedad se convirtió esta medida en obligatoria y recién desde la semana pasada los adultos mayores pueden tener la posibilidad de salir 3 veces a la semana durante 1 hora en los lugares donde tienen todavía cuarentena. A tu juicio, ¿cómo se ha abordado en nuestro país y en el mundo en general la crisis sanitaria respecto a la población adulta mayor? Claro, cuando tú dices que se visibilizan de una forma totalmente negativa, porque claro, estamos hablando de un grupo etario de riesgo, hay un error comunicacional al decir que las personas mayores de 60 años es grupo de riesgo, porque sabemos, los que trabajamos en gerontología y geriatría, que no podemos poner a toda la gente en el mismo saco. La edad cronológica no es un indicador de por sí para lo de la pandemia. Hablamos de la edad biológica y que tiene que ver con el estado funcional previo, con el estado nutricional, con las enfermedades que tenga esta persona. Entonces, partiendo desde allí, ha sido un abordaje, a mi entender, completamente edadista. Vamos viendo estas restricciones que tú dices, a donde todos nuevamente los ponemos en el mismo saco, siendo que la vejez es la etapa más heterogénea que hay. Vamos viendo estas medidas, por ejemplo, de los salvoconductos, en donde sabemos que el 54% de las personas mayores no tiene acceso a Internet,
porque no saben usar los smartphones. Vemos, por ejemplo, las vocerías al inicio de esta pandemia, en donde iban relatando las edades de las personas fallecidas como si eso fuera el porqué de la muerte. Es como, tiene Alzheimer, 82 años, murió. Entonces te da esta sensación de que hay vidas que importan más que otras. Y claro, ha sido bastante complicado para las personas mayores tener este acercamiento y ver día a día lo que van diciendo los medios de comunicación. Es como si ser adulto mayor, digamos, se justificara la muerte, o fuera menos importante esa muerte. Hay algo de eso en cómo se comunica. Agnieszka, y hay algo también de paternalismo de alguna manera, o maternalismo, pero por parte, o de infantilizar al adulto mayor cuando se toman medidas tan restrictivas, pensando que el adulto mayor también uno podría pensar que son los más responsables a la hora de exponerse ellos mismos a los riesgos, o sea, tener que obligarlos, tener que negarles que puedan salir a dar una vuelta. Gente que tiene 78 años, ¿no es infantilizar de alguna manera a los adultos mayores? A mi entender, completamente. Por lo mismo que tú dices, son personas que tienen 70, 80, 90 años y han vivido hasta esta etapa porque se han sabido cuidar. Han vivido otras situaciones de enfermedades, han vivido otras situaciones sociales, culturales complicadas y siguen de pie y vivos y vivas. Entonces, el estar diciéndole, usted puede salir 3 veces a la semana, creo que completamente paternalista, infantilizador, y transgrede los derechos humanos de las personas mayores, siendo que tenemos la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos vigente en Chile. Ahora, se entiende, y el argumento por parte de la autoridad sanitaria es que el Estado los está protegiendo, pero es como que si ellos no pudieran protegerse, ¿cierto? Claramente. Yo entiendo cuál es el trasfondo de querer cuidar, de querer proteger, pero eso finalmente es paternalismo. Es como que si estas personas no supieran cómo debiesen cuidarse en una situación excepcional de pandemia. ¿Qué devela para ti esta crisis respecto a las condiciones de la vejez? Y estoy pensando en nuestro país, pero también en todo el mundo. Tú estás en Barcelona, ¿cierto? En España, en Italia sobre todo, la cantidad de muertes de personas mayores, por ejemplo, en hogares, ¿cierto?, de tercera edad, es tremendo. ¿Nos ha mostrado algo que tal vez no lo sabíamos o que estaba más bien escondido sobre la situación de la vejez? Claro, yo hace una semana me hicieron una entrevista en el Desconcierto y claro, el titular ponía, la pandemia devela que Chile no es un país para envejecer. Claro, no es que lo devele, es que finalmente pone en evidencia que vivimos en un país en donde el edadismo es estructural, donde las raíces son profundísimas. Y el edadismo, la discriminación por motivos de edad. Claro, importante destacar, edadismo, discriminación por motivos de edad. ¿Algo que no ocurre en Europa? ¿Ocurre lamentablemente ocurre en todos lados. Ya. Ocurre en todos lados. Como tú dices, aquí las políticas de la última cama, se vieron mucho de 80 hacia arriba, no accede a este tipo de servicio. Entonces, el edadismo es un fenómeno mundial y está muy invisibilizado y naturalizado. Entonces Chile, con esta pandemia, como dices tú, evidencia, pone en el tapete estas cosas que venían arrastrándose sobre todo con lo del estallido social, lo de las pensiones, transporte, o sea, ha sido un largo camino y que ahora de alguna forma viene a exponerse completamente. ¿Cuánto afecta tú hablabas, ¿cierto?, del problema de enfrentarse a un celular, ¿cierto?, a un teléfono inteligente o a internet, a la computadora? ¿Cómo afecta la baja alfabetización digital de los adultos mayores en este encierro? Que, claro, la mayor parte de las soluciones es vía digital. Nosotros nos estamos comunicando y estamos pudiendo entrevistarte, ¿cierto?, y hacer un programa porque nos conectamos vía Zoom. Sí, o sea, tiene un impacto negativo
como lo decíamos, hay mucha gente que no sabe manejarlo, que no tiene acceso a Internet, eso que también es importante, entonces queda fuera. Estamos planteando políticas en la cual excluye a casi el 20% de la población actual. Entonces, la idea a futuro es que si estamos planteando Chile como un país tecnológico, debiese haber políticas públicas serias con respecto a la alfabetización digital de todas aquellas personas mayores que lo quieran. Ojo, porque también eso va por los intereses. Hay mucha gente que no le gusta y que no es apegada a las tecnologías como yo, que tengo 33 años, y no es algo que me llame mucho la atención, lo ocupo como un instrumento. Entonces, para aquellas que sí están interesadas, debiese haber una oportunidad de capacitación. Agnieszka, y en medio de la pandemia, ¿hay diferencias en cómo la está viviendo un hombre y una mujer adulto mayor? Completamente. Ayer salió un estudio que hicieron, no me acuerdo el grupo ahora, pero que decía que las mujeres mayores no se jubilan de las tareas domésticas, que están trabajando 40 horas semanales. Si tú lo piensas ahora en la pandemia, las mujeres mayores siguen haciendo su vida, jornadas laborales de trabajo doméstico, a veces, ahora que se están abriendo las ciudades, que cuiden a sus nietas y nietos. Entonces estamos hablando de que ese trabajo nunca se jubila las mujeres, de las tareas del hogar y de los cuidados, y que está muy invisibilizado.